Romantizar la pobreza. Estoy segura que más de uno de ustedes en algún momento habrá visto en sus redes sociales o incluso en la televisión noticias que hablan de casos de personas, por ejemplo, con ciertas discapacidades que siguen realizando trabajos que no deberían y que son riesgosos para su vida, o personas de edad muy adulta que siguen trabajando a sus 85, casi 90 años porque el Estado es un Estado ausente. Y probablemente no pueda aplicarse esto en todos los países, al menos de Latinoamérica, pero en lo que respecta al mío, creo que es algo que se sigue romantizando bastante. ¿Tu nombre, amigo? Líder. Va a vender. Ambos hablan de media. 3 por 10. Y Catuve me dice. Boa, pues. Ah, me nace para caballero. Ah, para dama me dice. Boa, pues. Doña redondeaba. Va, él oye Juan, de caso. Nacimiento. A full de trabajo. ¿Cómo vas a posar en Guanoimba? ¿Hace cuánto tiempo que te dedicas a hacer? Hace los 8 años. Siempre salía así. Como ustedes pudieron ver en el video, en ese posteo en Twitter, o X, como le llaman algunos, para mí siempre va a seguir siendo Twitter, básicamente lo que hacen es romantizar la pobreza. ¿Por qué? Porque en el posteo hablan como si nada de que esta persona es muy trabajadora y que cada día sigue trabajando como si todo estuviese bien, pero creo que todos somos conscientes de que, uno, estamos en pleno invierno, al menos acá en Paraguay. Segundo, esta persona tendría que tener algún seguro, el Estado tendría que darle algún seguro o algo como para que se pueda sustentar, y más por el hecho de que es evidente que aunque sí se pueda movilizar y demás, pasa frío, independientemente de si se ponga guantes. Es triste y cruel que las personas tengan que estar en este estado y en este tipo de situación. Otro punto también que es importante, la persona al caminar con sus manos básicamente es una persona que es poco visible. Si en algún momento pasa un accidente o una situación desastrosa, obviamente esta persona sabemos lo que podría llegar a suceder y eso sería horrible, sería cruel. Y yo sé que el hecho de suponerlo para muchas personas puede ser, wow, ¿por qué decís esas cosas y haces esos comentarios? Soy realista, porque no solo lo digo yo, incluso la gente en los comentarios del posteo hablan al respecto. Aquí podemos ver un comentario. No es un ejemplo, debería recibir alguna ayuda del Estado que por lo menos le garantice su alimentación básica y que si su discapacidad le permite poder trabajar para obtener recursos para otros gastos. Pero dejemos de romantizar esta clase de cosas porque no siempre el que quiere puede, ni el que puede quiere. Así que repito, basta de romantizar o idealizar las injusticias, la ausencia de Estado y la miseria que obliga a una persona sin personas o personas mentalmente no aptas para trabajar a salir a mendigar o a vender cosas en la calle. Otros comentarios también dicen, basta de romantizar esto, no es un ejemplo de vida, es triste que personas con discapacidad estén así. Y también aquí otro, ejemplo pero de un Estado totalmente enajenado y corrupto. Aquí otro, debería tener algún apoyo de discapacidad y no tener que arriesgarse a que le pisen en la calle en estas temperaturas. Millón de noticias hay para que retomemos la romantización de la ineficacia gubernamental. Así como el ejemplo de este video, existen muchas otras noticias donde se romantiza la idea de luchar incansablemente para salir de una situación precaria, ignorando las principales razones por las cuales a veces las personas llegan a este punto o incluso dejando de lado a los principales culpables de este tipo de problemas sociales. La romantización de la pobreza a menudo se nutre de representaciones estilizadas y simplificadas en los medios de comunicación y la cultura popular. Películas, programas de televisión y redes sociales presentan la vida en la pobreza de manera atractiva, enfocándose en aspectos como la autenticidad, la resistencia y la comunidad. Estas representaciones distorsionadas pueden llevar a la percepción errónea de que la pobreza es una elección consciente de estilo de vida en lugar de una consecuencia de la falta de oportunidades económicas. La romantización de la pobreza puede estar vinculada a la creciente búsqueda de autenticidad en una sociedad saturada de productos y experiencias manufacturadas. Al representarla como algo romántico y virtuoso, puede influir directamente en la autoestima. Aquellos que experimentan dificultades económicas pueden sentirse presionados a cumplir con un ideal irreal de autenticidad, lo que a su vez puede afectar su autoestima. Sin embargo, quiero que hablemos un poco de las consecuencias de romantizar la pobreza. El primer punto es crea un pueblo complaciente. ¿A qué me refiero con pueblo complaciente? Por lo general, cuando se romantiza la pobreza, se puede generar
una actitud de resignación. ¿A qué me refiero con esto? A que las personas como que digan, bueno, yo soy una persona de escasos recursos. Si intento, aunque lo intente, probablemente no logre salir de esta situación económica. No mejore mi situación económica y me voy a quedar así. Y yo sé que no en todos los casos se hace de esta manera y entiendo que a veces publican ese tipo de situaciones para animarle a las personas, pero aparte de generarle la resignación a muchas personas, también fomenta la falta de acción. Es que las personas muchas veces por la resignación no van a tener ganas de exigirle al Estado políticas públicas eficientes. ¿Y a qué me refiero con esto? A que el maldito Estado cumpla con lo que tiene que cumplir y que no le deje desahuciado al pueblo. Ustedes mismos vieron en los comentarios del posteo. Las personas estaban indignadas y aunque eran unos cuantos, no eran muchas personas, independientemente de eso, es algo que es cruel e indignante y lo único que deja en evidencia es la ineficacia del Estado. Segundo punto. Insensibiliza la necesidad de soluciones estructurales. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente a que las personas, cuando romantizan la pobreza con este tipo de publicaciones, hacen que desvíen la atención, las personas, la comunidad, desvía la atención del problema principal, que es la falta de estructuras sólidas y de, como mencioné anteriormente, de políticas públicas eficaces que le permitan a las personas, ya sea con esta situación o en una edad avanzada, contar con un respaldo o apoyo del Estado. En muchas ocasiones, las personas no son conscientes de que realmente el Estado tiene muchísima responsabilidad sobre los ciudadanos, es decir, nosotros, y que en realidad tenemos leyes que avalan las exigencias que muchas personas creen que están de más o que son innecesarias. Y como dije, si la persona ya de por sí se resigna y constantemente de alguna forma ignora este tipo de situaciones, van a seguir cediéndole el poder a personas que van a seguir abusando de ello y de su autoridad. Tercer punto, falta de empatía. En lo personal, yo sé que para muchas personas este tipo de situaciones puede generar el lado contrario, es decir, que le genere mucha empatía. Sin embargo, si desvía la atención de la problemática principal en muchas ocasiones, puede también generar que las personas no tengan empatía. Aunque este caso no sea uno, de todas formas, sigue siendo algo que puede llegar a generar falta de empatía, porque constantemente estar exponiéndole a las personas a este tipo de noticias puede generar eso. Porque las personas se van a acostumbrar a ver ese tipo de cosas, van a decir, van a normalizar la romantización. Y por ende, con el tiempo, van a dejar de sentir empatía y van a decir, sí cualquiera puede. No es difícil salir de la pobreza. Y como digo, con esto se corre el riesgo de que las personas no comprendan realmente lo difícil que es estar en ese tipo de situaciones y que al final terminen culpándole a la persona. Y yo entiendo que en muchas ocasiones las personas pueden que no asocien esta carencia y estas dificultades económicas necesariamente con la ineficacia del Estado, pero es una realidad que cada vez se hace más visible. Uno de los primeros ejemplos que tengo que darles con relación a la ineficacia y ausencia del Estado es, por ejemplo, esta noticia que salió a principios del año: absurda repartición de tareas en la dirección de impresión. Carlos Arrúa, director de impresión y encuadernación del Senado, percibe más de 20 millones de guaraníes cada vez por la impresión de 8 a 10 boletines informativos diarios de las sesiones del Senado. Lo triste de todo esto es que mientras este señor gana un sueldo jugoso, las personas que ejercen la medicina o docencia perciben un sueldo mucho más bajo a comparación de lo que gana este individuo. Considerando que estas dos carreras, por ejemplo, son mucho más importantes a nivel social porque se necesita de educación de calidad y de salud para sostener y avanzar en un país, son carreras mucho más sacrificadas y significativas a nivel social. Sin contar que se trabaja con personas, por lo que es necesario estar en constante capacitación y formación para mantenerse actualizado con los avances que se van teniendo en ambas profesiones. Y de seguro algunas personas van a comparar con otras cuestiones, pero estamos hablando de pilares fundamentales de una comunidad, mientras que el otro mete y saca un papel en una fotocopiadora. Y mientras este señor, todo trajeadito, perfumado, está peleándose y está librando una batalla espectacular con esa fotocopiadora, tenemos el caso de esta señora, la triste imagen de una mujer que ruega a la ministra de Salud del Paraguay que permita que le entreguen los medicamentos oncológicos para no morir de cáncer. Ella lucha y se aferra a la vida por ella misma y su familia, pero sin esos medicamentos es imposible sobrevivir. Necesito seguir viviendo para poder compartir algo más de tiempo con mi familia, señaló la angustiada compatriota, quien acusó al director del INCAM de no querer proveerlos en el tiempo y forma. Y aunque parezca que me estoy saliendo del tema principal, con estas noticias busco también darle visibilidad a la situación por la que estamos pasando y el robo descarado que nos están haciendo en la cara. Aunque probablemente muchos piensen, ¿y por qué no hacen nada? ¿Por qué la gente no reclama?
Podría responder esas preguntas de muchas formas, pero personalmente creo que la respuesta correcta sería la cultura del miedo que se heredó a causa de la dictadura militar del general Alfredo Stroessner, el cual culminó en 1989. Apenas han pasado 35 años. Y para muchos podrán ser solo 35 años, pero sigue siendo poco tiempo, sin contar que no todos los presidentes que pasaron por el poder se enfocaron en solucionar la falta de empleo, de un sueldo digno, de educación de calidad y de un sistema de salud adecuado. A la mayoría de los que ocupan el poder les conviene que las personas se enganchen a la televisión o al folclore nacional para distraerlos de la realidad en la que se encuentra el pueblo en sí, fomentando noticias como las que presenté al principio del video, donde se romantiza la idea de la pobreza y tratan de vender historias de niños que trabajan arduamente para poder terminar sus estudios, personas con discapacidades que deben trabajar en situaciones deplorables para ganarse el pan, o ancianos de avanzada edad que siguen trabajando para poder sobrevivir, en vez de hablar de la desidia gubernamental y cómo el Estado no está haciendo absolutamente nada para mejorar la calidad de vida de los habitantes. En síntesis, el objetivo principal de este video es que puedan abrir los ojos y no caigan en romantizar este tipo de noticias, porque no son lo que parecen, y solo desvían la atención de las verdaderas problemáticas de un país. Quizás para otras personas mi actitud pueda ser negativa, pero no soy negativa, soy realista. Investigo y me cuestiono muchas cosas antes de poder sacar mis propias conclusiones y tampoco me trago el discurso que a veces este tipo de cuentas busca dar con esta clase de noticias. Hay una diferencia entre progresar porque el Estado te da herramientas y oportunidades y progresar porque el pueblo es el que le da la oportunidad a la persona porque no hay de otra, como en el caso de la persona que vimos al principio del video. Y aunque a veces no hay de otra porque sabemos que el pan no va a caer mágicamente en la mesa y las cuentas no se pagan con palabras, no normalicen tener que trabajar en condiciones deplorables y peligrosas solamente porque es lo que hay, ni para ustedes mismos ni para otras personas. Si les sirve de consejo, investiguen y desarrollen su pensamiento crítico para que nadie les lave el cerebro, conozcan sus derechos para que nadie pase sobre ellos y sigan luchando a su manera, porque probablemente ver estas cosas sea deprimente, pero no por ello dejemos de buscar un cambio para las generaciones siguientes. Y yo sé que capaz este video me hizo un poco largo y hablé de muchas cosas aparte de lo que tiene que ver con la romantización de la pobreza, pero aunque ustedes no lo crean, todo esto está ligado. Quería exponerlo un poco también para que sepan que no tienen que ignorar este tipo de cosas. Así que recuerden, no romanticen la pobreza porque lo único que buscan hacer con eso, este tipo de noticias, es ignorar y desviar la atención del verdadero problema, que es la ausencia e ineficacia del Estado. Eso es todo y nos vemos la próxima.